Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Cátedra de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Presenta. El hacinamiento penitenciario en El Salvador. Causas, consecuencias y soluciones. Para comenzar a abordar esta temática, es necesario establecer un concepto de hacinamiento penitenciario. Para el Instituto de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, el hacinamiento o sobrepoblación crítica es la situación en que la densidad penitenciaria es mayor que 100, porque hay más personas presas que la capacidad establecida para una prisión o de un sistema penitenciario, y el número de personas alojadas en él. Ahora bien, el hacinamiento penitenciario es un problema a nivel latinoamericano, y El Salvador no se escapa de él, por lo que a lo largo de este vídeo se demostrarán sus causas, consecuencias y las posibles soluciones para erradicarlo. El Salvador, un país de tan solo 21.041 kilómetros cuadrados, siendo el país más pequeño de América Latina y América Central, y con un poco más de 7 millones de habitantes, es un país que ha enfrentado muchos fenómenos sociales, desde muchos años la injusticia social, la pobreza, la corrupción, altos niveles de violencia en los últimos años, entre otros, en donde el hacinamiento penitenciario no se excluye de estos. Pero, ¿cuáles son las causas de este fenómeno? 1. La creación de la prisión o cárcel. Partiendo del principio de que si no existe prisión, no existe hacinamiento, ya que con la inexistencia de prisiones no existieran los diversos problemas que se aquejan entre ellas. En sus orígenes, la prisión no fue concebida como una consecuencia jurídico-penal por el cometimiento de conductas consideradas como delito, por lo cual la explicaremos en la siguiente línea de tiempo. Antes del siglo XVI, en la Europa medieval, las cárceles constituían una especie de depósitos o reclusorios en los que aquellos infractores de la ley de normas establecidas esperaban el momento de su juicio o de la ejecución de su condena, fuese esta la tortura, ya sea castigos corporales y públicos, o la muerte. Por lo tanto, el encierro se constituyó como custodia y no como una pena privativa de libertad, por lo que hasta este punto era poco probable generarse hacinamiento en esos lugares. Posteriormente, en el siglo XVI, surgen las casas de trabajo, que se establecen en el continente europeo como recintos de corrección cuya finalidad era la de corregir por medio del trabajo a personas de vida disoluta. Pero acá surgieron problemas internos, los cuales fueron diversos abusos de poder dentro de estas, la ausencia de garantías procesales, como la posibilidad del doble juzgamiento y la imposición de penas arbitrarias, el desmedido carácter religioso, los trabajos forzados y los castigos corporales que degeneraban en torturas fueron muestra de la anulación de derechos fundamentales de los prisioneros de aquella época. Pero no es hasta el siglo XVIII que surge la prisión como pena y reacción del derecho penal. Además, se instauran los regímenes penitenciarios, los cuales son conjuntos de normas, condiciones, medidas o instancias que se organizan de forma sistemática, integrando una institución para materializar los fines de la pena. En el siglo XIX, los regímenes penitenciarios inician su configuración a fin de introducir reformas al rigor del castigo y el tratamiento que debían seguir los reclusos. Entre estos sistemas destacan el filadélfico, de Einborn, progresivo, reformatorio. Estos regímenes han influenciado la adopción y el funcionamiento de las cárceles de Latinoamérica. El Salvador no es la excepción, ya que está fuertemente influenciado del régimen progresivo, que se evidenciaba en la extinta ley del régimen de centros penales y de readaptación del 1973, y en la actual ley penitenciaria, que ya incluye el reconocimiento de los derechos humanos y garantías fundamentales de las personas privadas de libertad, contemplados en la Constitución, así también en instrumentos internacionales.
Cuando hablamos de hacinamiento penitenciario, es inevitable hablar acerca de la capacidad que tienen los centros penitenciarios, ya que con menor capacidad estructural habrá un crecimiento acelerado de hacinamiento. Las cárceles de El Salvador representan una amenaza para la seguridad de la población interna, así como para los habitantes del país, debido a las inadecuadas condiciones con las que se encuentran. Y esto se determina con la falta de recursos con los que cuenta la Dirección General de Centros Penales. Capacidad en El Salvador. El Salvador tiene a su disponibilidad 20 centros penales, pero un dato interesante es que solamente 2 de ellos han sido construidos con el propósito de funcionar como prisiones. El resto son edificaciones que han sido modificadas para que funcionen como centros de privación de libertad. Para que nos hagamos una idea de este problema de infraestructura, tenemos la cifra del año 2015, que contaba con una población reclusa de 31.148 y la capacidad instalada era de 8.490, con una densidad por cada 100 plazas de 367. Gracias al último informe de mayo del 2020 de la Dirección General de Centros Penales, se establece que hay 37.039 reclusos, de una capacidad instalada de 8.490. Por lo tanto, la densidad ha crecido y ahora es por cada 100 plazas de 436. Causa número 3. Políticas criminales altamente represivas. Después del conflicto armado que azotó el pueblo salvadoreño, que acabó en 1992, El Salvador inició la fase de posguerra, en el cual se crearon varias instituciones para promover el respeto de los derechos humanos. Si bien es cierto, después de este periodo violento en la sociedad, empezaron a surgir las maras o pandillas. Según el periódico Chicago Tribune, explica que el fenómeno se originó con la migración de salvadoreños hacia Estados Unidos, que buscaban dejar El Salvador por la guerra civil. Entonces, no encontraron una manera de subsistir en los Estados Unidos, por lo que empezaron a delinquir, por lo que varios fueron condenados y enviados de vuelta a El Salvador, y empezaron a organizarse como grupos juveniles. Para el gobierno en turno no eran más que jóvenes rebeldes, pero gracias al entorno que los rodeaba de pobreza y falta de oportunidades, después del cese del conflicto armado, iban a organizarse de mejor manera hasta tener cabecillas y una estructura compleja, adoptando los nombres de la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Por lo tanto, desde el momento en que las maras y pandillas empiezan a tomar fuerza en los lugares marginales y queriendo evolucionar a las zonas urbanas, es cuando en El Salvador empieza un periodo de políticas criminales altamente represivas. Para comenzar esta línea de tiempo, el 23 de julio del 2003, inicia la guerra contra las pandillas MS-13 y Barrio 18, cuando el presidente Francisco Flores implementa el llamado Plan Mano Dura, que durante un año consiste en desplegar de amplios y publicitados operativos policiales para realizar capturas masivas de pandilleros. En ese entonces, según las estadísticas de la Dirección General de Centros Penales, había solamente 12.176 reclusos en los centros penales, por lo que en realidad estaba dentro de los límites de la capacidad instalada. El 30 de agosto de 2004, el presidente Antonio Saca lanzó el plan Super Mano Dura, que pone énfasis en la persecución penal de ambos grupos. A su vez, se tiene que dar crédito que la política de persecución penal de la Fiscalía General de la República, quien es el ente que tiene el monopolio de la investigación del delito en colaboración de la PNC y promoción de la acción penal por mandato constitucional, era altamente represiva, por lo que los datos revelan que para el año 2009 habían 21.032 reclusos en los distintos centros penales, es decir, un aumento de 8.856 reclusos en los centros penales.
era una señal de buen funcionamiento de su política criminal de encerrar más delincuentes para bajar los índices de violencia. Pero, ¿qué hay de las estadísticas de homicidio? Según cifras del Banco Central de Reserva, en el año 2009 se registraron 4.382 homicidios, es decir, unos 12 homicidios por día. Y en este periodo del presidente Antonio Saca, desde el 2005 hasta el 2009, se registraron 18.798 homicidios. Entonces, ¿realmente estaba funcionando su política criminal? Para el 9 de marzo del 2012, tras las elecciones municipales y legislativas, con respaldo del gobierno de Mauricio Funes, los cabecillas de la MS-13 y Barrio 18 hacen un pacto para disminuir las muertes por violencia. En esa época se registran al menos 14 muertes diarias. Para facilitar el acuerdo y mejorar la comunicación entre los líderes y sus estructuras en las calles, las autoridades los sacan del penal de máxima seguridad de Zacatrás y los envían a otras cárceles de mediana seguridad, en las que, se dice, gozaron de facilidades para seguir operando. Los homicidios se reducen a 5 por día, pero las cifras despuntan cuando la tregua se rompe en el 2013, tras la remoción del ministro de Justicia y Seguridad Pública por orden de la Corte Suprema de Justicia, y las nuevas autoridades retiran beneficios a los pandilleros presos. ¿Qué hay de las cifras en los centros penales? Pues, para el último año de gestión de Mauricio Funes, se registran 28.342 reclusos en los diferentes centros penales, un aumento de 7.310 reclusos, por lo que tampoco la tregua fue una solución a la violencia, ni tampoco a la erradicación del hacinamiento. El 1 de junio de 2014 llega a poder Salvador Sánchez Serén, quien asume el poder en El Salvador del periodo 2014 al 2019. Las pandillas incrementan las acciones de violencia para presionar una negociación, pero el gobierno cierra toda posibilidad de tregua. De acá en adelante hay una cadena de sucesos y de la misma manera implementación de políticas criminales altamente represivas. El 24 de agosto del 2015, la Corte Suprema de Justicia concluye que la MS y el Barrio 18 son grupos terroristas. Para los tribunales puedan imponer a los pandilleros penas severas de hasta 60 años de pena de prisión. En abril de 2016, tras una matanza de 11 trabajadores que estremeció el país, las autoridades atribuyeron a las pandillas este hecho. El gobierno decreta estado de emergencia en 7 centros penales y aísla a los cabecillas de estos grupos. El 27 de julio del 2017, el presidente Donald Trump se compromete a destruir a la MS-13 porque es particularmente violenta y otras organizaciones similares. El 15 de febrero del 2018 se da la Operación Cuscatlán. Se convierte en uno de los golpes más importantes que las autoridades asestan a las finanzas de la MS-13. Pero, ¿qué hay de las cifras de reclusos en los centros penales? Al finalizar el 2019, según las estadísticas de la Dirección General de Centros Penales, hay 38.114 reclusos a lo largo de todos los centros penales, un aumento de 9.772 reclusos, y el hacinamiento penitenciario está en su momento más alto. El 20 de junio de 2019, a pocos días de asumir el poder, el presidente Nayib Bukele ordena el Plan Control Territorial, ordenando el despliegue de la policía y del ejército en las zonas comerciales dentro del centro histórico de la capital y otros municipios del interior, afectados por la presencia y extorsión de las pandillas. Un mes después, se registró la menor cantidad de homicidios desde los acuerdos de paz, con 4.2 muertes violentas al día. El 25 de abril del 2020, por órdenes del presidente Nayib Bukele, se anunció que se juntarían a los reclusos de diferentes pandillas en las celdas para combatir la violencia. Según el BBC News Mundo, se inició una de las medidas previstas en el estado de emergencia decretado en los centros penales tras el reciente aumento de homicidios en el país, para evitar que desde allí
salgan órdenes sobre crímenes al exterior. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró preocupación por el estado de emergencia en las cárceles y por poner en riesgo los derechos de personas privadas de libertad. Pero, ¿qué hay de las cifras de hacinamiento? Según las fuentes de la Dirección General de Centros Penales, su último registro de mayo del 2020 arroja 37.039 reclusos en los distintos centros penales, una reducción de 1.075 reclusos en los centros penales. Pero el hacinamiento es imparable, aun cuando la ONU dictó algunas indicaciones para combatir el hacinamiento en marco de la pandemia COVID-19. Pero El Salvador, el país con la segunda tasa de presos per cápita más alta del mundo después de los Estados Unidos. Causa número 4. Ausencia o insuficiencia de programas de atención que faciliten la reintegración social. Esto no es cualquier secreto, es la realidad que se encuentran los reclusos en todos los centros penales. No hay muchos programas para que logren la readaptación en base al artículo 27 de la Constitución. Pocos son los programas destacables. Entre ellos tenemos el programa Yo Cambio, la escuela penitenciaria y sus derivados, programas de rehabilitación y el plan de reducción de hacinamiento penitenciario, que no arroja datos positivos para poder erradicarlo. Causa número 5. La cárcel penaliza la pobreza que impera en nuestro entorno. Esta causa es muy compleja. Cuando hablamos de pobreza, asociamos rápidamente a la falta de oportunidad de obtención de dinero de manera lícita, y a su vez la asociamos con la preparación de educación de las personas para llegar a tener más oportunidades en países aún en vías de desarrollo. En el trabajo de Fin Máster, Criminalización de la Pobreza y Derechos Humanos, se destaca que existe la criminalización de la pobreza consistente en la exclusión, las desigualdades, la concentración de riquezas en pocas manos y la miseria profunda. Es por eso que el Estado busca perseguirlos a través del mayor uso del sistema penal. Esto es contrario a lo que se busca en el libro de Persecución Penal de la Pobreza de Gustavo Vitale, que dice que la persecución penal de la pobreza como actividad prioritaria del sistema penal es, ante todo, un dato de su realidad operativa, y que el contrario de los antes descrito es el derecho penal de mínima intervención punitiva, ya que es un avance enorme en el camino de la disminución del peso que recae sobre los sectores sociales más desfavorecidos. Como sexta causa, tenemos el uso excesivo de la detención provisional y no uso de otras medidas cautelares. Este es uno de los factores que más causan hacinamiento penitenciario en El Salvador. Primero, es necesario explicar en qué consiste la detención. Una medida cautelar que consiste en la privación de libertad durante el proceso penal al imputado, contra quien existen suficientes elementos de juicio para creer que es responsable de un delito, siendo su fin garantizar la presencia del imputado durante el proceso o para la ejecución de la sentencia. Según la ley, para decretar la detención provisional se necesitan cumplir los siguientes factores. Como factor número 1, tenemos el respeto al principio pro libertad, es decir, toda disposición referida a la detención provisional debe ser interpretada como la última ratio. Es una excepción. Como factor número 2, tenemos que han de ser comprobados plenamente los presupuestos esenciales para su aplicación, el Fomus Bonus Iuris y el Periculum in Mora. El Fomus Bonus Iuris consiste en la apariencia del buen derecho. Se debe comprobar que el hecho realizado sea constitutivo de un hecho delictivo, que sea penalmente relevante y la probabilidad de participación del imputado. Y
El currículum in mora consiste en el indicio de peligro de fuga comprobado, que existe una posibilidad de incomparecencia al proceso por parte del imputado y cumpliendo con la ejecución de la pena. Presupuesto plenamente contemplado en el artículo 329 del Código Procesal Penal. Para la aplicación de las medidas cautelares, tenemos como regla general otras medidas cautelares y, como excepción, la detención provisional. La detención provisional debe ser entendida como la última ratio, puesto que a nivel legal existen otras medidas alternativas que permiten asegurar la comparecencia del imputado en el proceso, sin tener que incurrir a prácticas gravosas como lo es la detención provisional, acabando con la dignidad tanto del imputado como de su núcleo familiar. Esto nos lleva a pensar que la detención provisional es la última ratio de las medidas cautelares y que cuando debe ser pronunciada es porque se ha llegado al convencimiento verdadero que otro tipo de medidas resultarían ineficaces para evitar la fuga o el entorpecimiento de la investigación. Pero en la realidad salvadoreña tenemos que a pesar que en nuestra ley se contempla la detención provisional como última ratio, en la práctica no se lleva a cabo así. Más bien, existe un uso excesivo de la detención preventiva como uso de una estrategia de política criminal. En la práctica viene a tergiversarse este principio y la detención provisional viene a ser la medida cautelar preferida para imponerse, dejando en poca aplicación las otras medidas cautelares, producto de la imposición de la antes estrategia de la política criminal. Un ejemplo de esta política es la política de persecución penal de la Fiscalía General de la República, dándose así que este Ministerio Público en la mayoría de procesos solicita la detención provisional y los jueces competentes, por miedo a ser procesados por algún delito, siempre la decretan, a menos que tengan los elementos extremadamente suficientes para formular la resolución en otras medidas de detención provisional. Como medidas alternativas o sustitutivas a la detención provisional, tenemos las contempladas en el artículo 332 del Código Procesal Penal, como es el arresto domiciliario, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia o en custodia de otra persona. 3. Obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que se designe. 4. Prohibición de salir del país, localidad en la que resida o del ámbito territorial que designe el juez. 5. Prohibición de concurrir determinadas reuniones o lugares. 6. Prohibición de comunicarse con determinadas personas siempre que no se afecte el derecho de defensa. Y número 7. Presentación de una caución económica adecuada. Con la existencia de otras medidas alternas o sustitutivas a la detención provisional en nuestro Código Procesal Penal, nos podemos dar cuenta que la problemática radica más bien en la aplicación de las medidas cautelares por las instituciones con medidas que no son impuestas aunque se hayan cumplido con los presupuestos para su aplicación, violentando así el principio de inocencia y el principio de legalidad. Provisional a una persona procesada por un delito menos grave, obligada a pasar todo el proceso en prisión preventiva y que en la vista pública sea declarado absuelto o que pueda aplicar a un beneficio penitenciario y así no ir a prisión. Ahora bien, en el primer presupuesto, ¿cómo se le retribuye a esa persona todo el tiempo que estuvo en prisión,
más en esas condiciones inhumanas en las que viven, los daños psicológicos causados y lo que dejó de percibir a causa de estar existiendo un gran número de imputados esperando su juicio en los centros penales y, en su caso, por la saturación de estos, son obligados a permanecer en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil. Bartolinas que no han sido diseñadas para permitir durante mucho tiempo, sino en el término de inquirir. Es el modo de la aplicación de la detención provisional utilizada por las instituciones del sistema penal de nuestro país, como respuesta a una política criminal para combatir los delitos, siendo la lucha contra el crimen más en un aspecto represivo que preventivo. Es así como la detención provisional y el no uso de otras medidas cautelares viene a ser una causa importante de hacinamiento penitenciario en nuestro país. Tenemos la retardación de justicia. Aunado a la aplicación excesiva de la detención provisional, existe el fenómeno de la retardación de justicia, consistente en una práctica lenta de los procesos penales. Pero, ¿en qué consiste esto? Pues la retardación de justicia es una dilación a la distorsión de los términos en que se deben ejecutar los actos procesales, pues el proceso penal es un conjunto de actos consecutivos que tienen por objeto la averiguación de la participación de un imputado en un hecho punible, violentando así el principio al deber. Las acciones conducen a una reducción a la efectiva tutela jurídica, provocando así retardación de justicia, siendo una violación a los derechos humanos, un irrespeto al principio de presunción de inocencia y al derecho a una pronta y cumplida justicia a la persona que está siendo procesada. Desde el punto de vista de los derechos humanos, podemos afirmar que un proceso penal prolongado implica también una prolongada privación de la libertad sin condena firme, representando una violación al principio de inocencia, contemplado en el artículo 12 de la Constitución, y respetando la dignidad humana, al igual que se habla de una desigualdad de parte del sistema de justicia, que tiene incrustado dentro del sistema penal la institucionalización del preso sin condena, que pertenece a los sectores de menos recursos a los que se considera como propensos a la criminalidad. Existen plazos para cada procedimiento en el proceso penal. En muchos casos son violados por la autoridad competente, o éste se atiene al máximo del plazo, no buscando el mínimo, violando el principio de celeridad y economía procesal, y más grave aún, una violación a los derechos humanos, haciendo que los privados de libertad permanezcan mucho tiempo en prisión sin haberse dictado una resolución de absolución o de condena, sucediendo en muchos casos que el imputado es absuelto o le es aplicado uno de los beneficios penitenciarios de sustitución de la pena de prisión. Y es así como en muchas cantidades excesivas de procesados pasan tiempo dentro de un centro penitenciario o en una Bartolina, tiempo que puede alargarse hasta 2 o 3 años dependiendo cada caso en concreto, esperando un juicio justo, provocando así una causa más al hacinamiento penitenciario. Como última causa al hacinamiento penitenciario, tenemos la no aplicación de los beneficios penitenciarios de puestas en libertad. Comenzaremos estableciendo qué son los beneficios penitenciarios y cuáles son estos beneficios de los que puede ser sujeto un condenado. Entonces, los beneficios penitenciarios son mecanismos jurídicos que permiten el acortamiento de la condena o al menos el acortamiento de su reclusión efectiva y la sustitución de la pena. La fundamentación jurídica de estos beneficios se encuentran en los principios de reeducación y reinserción social
que tiene la pena en virtud del mandato constitucional encontrado en el artículo 27, inciso último de la Constitución, comprobando que la existencia de estos beneficios estimulan al interno a mejorar su condición dentro del ámbito penitenciario y es uno de los elementos indispensables para la consecución de la pretendida reintegración del recluso en la vida libre. La aplicación de estos beneficios penitenciarios puede ser, según el caso, primero, en sustitución de la prisión, es decir, que, pese a que el imputado es condenado por un delito, en virtud de circunstancias particulares, puede ser favorecido con un beneficio penitenciario que impida su entrada a prisión. O, número 2, puede aplicarse en el transcurso de la ejecución de la pena de prisión, es decir, cuando la persona privada de libertad ha cumplido con un porcentaje de la pena que se le impuso y reúne ciertos requisitos de ley. Beneficios penitenciarios. En razón a sustitución de la pena, podemos encontrar el arresto de fin de semana, el trabajo de utilidad pública, la multa, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la suspensión condicional extraordinaria de la ejecución de la pena, el perdón judicial y la suspensión extraordinaria de la ejecución de la pena, encontrados en el artículo 74 al 84 del Código Penal. Y en el transcurso de la ejecución de la pena pueden dictarse beneficios penitenciarios como la libertad condicional y la libertad condicional anticipada, que se encuentran en el artículo 85 al 88 del Código Penal. A que estos beneficios vienen a ser una innovación para el sistema penal contemplados en nuestra legislación penal y penitenciaria, según los registros estadísticos de los juzgados de vigilancia y ejecución de la pena, las resoluciones que dictaron este tipo de figuras ha sido muy reducida, aun cuando la ley las contempla desde hace 2 décadas, al igual que cabe recalcar que la ley contempla beneficios para las personas que se encuentran en condiciones especiales, como los enfermos crónicos o terminales, que requieren una atención más especializada. Todo esto en base al respeto a la dignidad humana, pero en la práctica este beneficio es poco utilizado, aunque exista una gran cantidad de internos que están en esta situación. La no aplicación de estos beneficios las podremos reducir a 2 grandes problemáticas. Primero, a las precarias condiciones y a una limitada oferta reeducativa. Y no se puede tener a todos los internos en un taller al mismo tiempo y no se le puede dar a determinados internos. Segundo, los consejos criminológicos y los equipos técnicos no dan abasto con la cantidad de internos y no se puede llegar a hacer un monitoreo continuo de todos ellos. En la mayoría de los casos, el personal que trabaja en el consejo y el equipo ponen trabas y rechazan los informes, porque existe incrustada la mentalidad de que estos reclusos deben estar en prisión y morir ahí por ser nocivos para la sociedad. Esta es la actitud de la sociedad reflejada en el trabajo de las personas que elaboran en el Consejo, infringiendo así la finalidad de la pena, que busca una reeducación y una reinserción del interno. Y para terminar, la excesiva carga y poco personal que existe en los juzgados de vigilancia y ejecución de. Podemos concluir que con la aplicación de estos beneficios penitenciarios, con más talleres, cursos, planes de reinserción, existirá mayor reinserción a la sociedad del individuo. Y es así como la no aplicación de estos beneficios penitenciarios
viene a constituir hacinamiento penitenciario, existiendo una gran cantidad de internos que ya cumplieron la mitad o las 2/3 partes de la pena y que cumplen con los requisitos que la ley exige, pero que no se concede este tipo de beneficios lastimosamente, incumpliendo con la finalidad de la pena y convirtiendo a la pena como un modo de represión del Estado para controlar la criminalidad y no así para prevenirla.